Los seres vivos desde nuestra propia naturalidad fundamos instintivamente nuestra supervivencia. El crecimiento y el resguardo de información es aquello más valioso que preservamos. Por eso es que la naturaleza en su sabiduría siempre supo encontrar los patrones adecuados que permiten la flexibilidad en el crecimiento. Con aplicaciones como la del número de oro y las razones matemáticas universales, es que hemos aprendido a desarrollar un mecanismo de crecimiento flexible que sea capaz de solucionar la masiva concentración de seres humanos. Hoy te presento el Mall Building, un concepto de arquitectura y urbanismo que relaciona estos dos conceptos de formación y crecimiento natural con la finalidad de comprender y actuar frente a nuestro entorno y contexto. Si con este video lo llegas a comprender, al menos como generalidad básica, me doy más que satisfecho. Así que si estás preparado, sigamos adelante. El Mall Building se consolidara por primera vez en el artículo de Alison Smithson, How to Recognize and Read Mall Building, y se materializaron diversas obras aplicando conceptos como el anonimato colectivo, el crecimiento y la flexibilidad de adición o sustracción de elementos que respondan siempre a garantizar una masiva cantidad de personas, garantizando el anonimato, dejando en pausa las jerarquías e impulsando la arquitectura sustentable y sostenible. El Mall Building fortalece el intercambio del edificio con la ciudad, es decir, entre la estructura, que tiene una lógica muy clara, y el contexto, con el objetivo de conseguir la flexibilidad espacial. Los edificios tapiz rechazan la separación de usos del urbanismo racionalista y la segregación entre arquitectura y urbanismo. Estos se caracterizan por su adaptabilidad y capacidad de extenderse por toda su área, creando espacios abiertos y cerrados. Para ello, adoptan un carácter horizontal que se basa en el contacto con la tierra en sus patios. El Mall Building se estructura en diversos tipos de recorridos, en un tapiz hecho de nudos. Por lo tanto, se caracteriza por la capacidad para crear su propio microclima y de ser así también microciudades. La forma del Mall Building, edificio tapiz o entramado, fue surgiendo paulatinamente en la proximidad de la morfología de los clústeres. Sí, los clústeres, que tienen formas arrizamadas y abiertas y que tienden a la verticalidad más que nada y crecen hacia el exterior, mientras que los edificios tapiz poseen la forma entrelazada de un entramado y la flexibilidad de los tejidos y crecen desde el interior, siguiendo morfologías horizontales. Tal como lo explica Brawl, históricamente los primeros en realizar Mall Building fueron George Canlis en 1913, Alexis Kouchik en 1921 y Shadrach Woods en 1923, todos discípulos de Le Corbusier. Existió un proyecto no realizado para el nuevo hospital de Venecia en 1964 que se basaba en una trama extensible de espacios, corredores y patios. El proyecto para el hospital de Venecia era la síntesis de la composición neoplástica y abstracta y la lógica orgánica y helicoidal del caracol, una de las formas más naturales que le fascinaban a Le Corbusier. La intención del Mall Building es lograr un balance que responda a las necesidades de masas y genere un mejor entorno, un espacio capaz de ser replicado infinitamente, tal como la naturaleza lo hace, adquiriendo siempre una idea fuerza de la cual agarrarse para comenzar a proyectar, dejando de pensar en el ser humano como ser egoísta, sino consolidando nuestra moral y responsabilidad como sociedad al momento de compartir con áreas públicas y áreas verdes, abandonando la ortogonalidad cuadrada que muchas veces nos encontramos en las construcciones. Veamos un ejemplo. Morphosis, B+DU, Estudio de Arquitectura, realizaron un proyecto de una vivienda pública con 141 unidades de 2, 3 y 4 dormitorios. El modelo, desarrollado en la vivienda pública de Madrid, ubicada en Carabanchel,
ofrece una alternativa receptiva a los bloques de viviendas convencionales. En lugar de una estructura de torre rígida, esencialmente que es propiedad de nadie, sugiere una estructura rítmica que resonaría mucho mejor con los patrones característicos de un vecindario, con varios niveles de asociación social, comunicación y organización. El esquema es simple, respetuoso con las costumbres tradicionales de vivienda y lo suficientemente flexible como para ser utilizado y alterado según sea necesario o deseado. Cambiar la tipología de una vivienda es un proceso lento, sin embargo, de esta manera es mucho más rápido y eficaz. Este diseño idílico aporta un espacio verde abierto en un entorno urbano denso. La topología idiosincrásica crea un tejido social orientado a la comunidad y desafía el orden social urbano que ha estado prevalente. Pero, ¿por qué es importante el Malbuilding en nuestra sociedad? La respuesta a esta pregunta recae en el entendimiento histórico de cómo nuestra sociedad moderna, posmoderna y contemporánea ha evolucionado, tomando como punto de partida la revolución industrial, que marca realmente el cambio definitivo para el mundo y la evolución del ser humano en su modo de vivir. La migración y asentación cerca de las fábricas produjo un desorden en la construcción que trajo a la par del tiempo una diversidad completa de problemas sociales, como la explotación laboral y la pérdida de humanidad del ser humano. Y como cita, podemos ver la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin y de cómo ésta hace una fuerte crítica social a su contexto. Y esto vemos reflejado también en la arquitectura. El aglutinamiento masivo de gente y el uso de la arquitectura clásica como una solución pobre que realmente es una crítica a la pérdida de identidad del pueblo. Dados estos sucesos y tomando en cuenta los valores morales, es que surge una nueva perspectiva para resolver la arquitectura, rescatando la honestidad y la observación de dónde venimos y hacia dónde vamos. Una conexión mucho mejor con la naturaleza, a manera de romper con la tradicional tipología que trata de ver al ser humano como un ser para explotar. Esto es algo que nuestra sociedad actual sigue pasando, a medidas diferentes, pero que aún se refleja en la construcción, sobre todo en Latinoamérica. Existe una carencia y una deficiencia completa de la sociedad como un ente fuerte y cada quien vive en la ignorancia saciándose con basura que realmente no merece. Es así como el Malbuilding, también como parte de este movimiento moderno y posmoderno, pretende pensar más en la sociedad y resolver con buena arquitectura el problema de la concentración masiva de personas, respondiendo a factores que su entorno y contexto le exigen tener, promoviendo esa flexibilidad espacial para evitar los problemas sociales, problemas psicológicos, económicos e inclusive ecológicos. Hoy en día nuestra arquitectura necesita ser rescatada del lado oscuro en el que ha caído, donde las construcciones significan simplemente replicar planos ya existentes u obras que de una manera atrevida insultan en la cara al pueblo que lo habita, encerrándolo y privándolo de su carácter natural, o crear tipologías sin sentido que supuestamente bien solucionadas, pero que al final no responden a necesidades humanas más allá de vivir en un cubículo, ni promueven la importancia significativa de lo que es la sociedad. En estos tiempos de pandemia necesitamos preocuparnos por simplificar nuestra sociedad, dejar de depender de la movilidad en automóvil y ser mucho más sostenibles, sustentables. Es así que creando estos espacios de Malbuilding se promueven lugares completamente de calidad humana, accesibles para todas las personas, abandonando también el pensamiento de que la buena arquitectura responde solo a gente con economía elevada.
Necesitamos hoy en día más que nunca resolver esta problemática para enfrentarnos a las crisis que nos lanza la vida misma. Ya vemos en sectores como Brasil, por ejemplo, donde es imposible realizar una cuarentena por la carencia de espacios, la mala planificación y el caos comunitario, que solo representa que aún nos queda mucho más por evolucionar como sociedad. Te he presentado lo que es el Mall Building con la esperanza de que también tengas conciencia de hacia dónde vamos con la arquitectura. Ahora, si te gustó el video, déjale un like y suscríbete porque pronto veremos muchos temas más interesantes. Gracias por ver.